Ahora vamos a hablar del fin del Estado. Antes de iniciar con el tema, es importante esclarecer el significado de los términos que integran este enunciado. En primer lugar, cuando hablamos de fines, estamos haciendo referencia a las metas o a los propósitos de algo. Y cuando hablamos de Estado, nos referimos a la sociedad política organizada. Ahora sí, vamos a ver en qué consiste el fin del Estado. Podemos entender que el fin del Estado es aquello que la organización política ha de alcanzar por medio de su actividad. Por otra parte, la realización de estos fines debe de consistir en lo necesario para que el individuo alcance su perfeccionamiento, y por lo tanto, estos son lo que le va a dar razón de existencia al Estado. En términos generales, estos fines del Estado son para lo que fue creado y constituyen lo que va a justificar precisamente su existencia. Cuando hablamos de la realización de los fines del Estado y hablamos del hecho de que el individuo, todos y cada uno de los individuos que lo conforman, alcancen su perfeccionamiento, entonces estamos haciendo referencia precisamente a estos fines del Estado. De esta manera tenemos que el fin del Estado es una intención que lo determina, es el propósito que le va a dar razón de ser. Por otra parte, es el motor de su estructura. En función de esto es que va a tener una existencia, y dentro de esta existencia es que el Estado también tiene una estructura. También es su motivación, es lo que le va a dar impulso para llevar a cabo sus actividades, y es su razón última de ser, porque fue simple y sencillamente para lo que fue creado. Esto es lo que va a diferenciar al Estado de otras sociedades, porque existen otras sociedades. Sabemos que de manera cotidiana vemos sociedades, vemos que existen, por ejemplo, sociedades mercantiles que tienen un fin de lucro. Ese precisamente sería su fin, que todos y cada uno de los que forman parte de esta sociedad particular, privada y de carácter mercantil, obtenga una ganancia. Por eso es que hacen una inversión de capital y que llevan a cabo ciertas actividades precisamente para conseguir esta ganancia. El fin de estas sociedades mercantiles, en este caso, sería obtener un lucro. Podemos hablar también de sociedades que tengan otro tipo de fines. Por ejemplo, sociedades que tengan como fin alguna cuestión relacionada con la defensa de los derechos humanos. En el momento en que estas personas se unen para formar una sociedad, precisamente es en el momento en que se está determinando cuál es el fin de esta sociedad. Es precisamente alcanzar este propósito de defender los derechos humanos. Y de esta manera podemos entender cómo es que en el Estado sucede lo mismo. Exactamente, no hay ninguna diferencia. El Estado empieza a existir precisamente a partir de que se tiene un fin común, una intención de alcanzar precisamente el bienestar de todos. Y la única manera que se puede llegar a obtener es a través del Estado. Si nos vamos un poquito antes de la existencia del Estado, vamos a llegar a simplemente una sociedad o una familia. De hecho, Aristóteles ya nos decía que el hombre es un son politikon, es un animal político, es un ser social por naturaleza, y en función de sus necesidades que pudieran consistir precisamente en la supervivencia y la procreación, es que el hombre se constituye primero en familia y en sociedad. De esta manera, y ya regresando al tema que estamos desarrollando, podemos entender cómo es que el Estado va a responder precisamente a estas necesidades de la vida humana. La actividad del Estado está encaminada entonces a obtener el bien público de todas y cada una de las personas que lo integran.
cuando hablamos de bien es importante tener en cuenta cuál es su significado. De hecho, esta palabra tiene varios sentidos. Si consultamos el diccionario, nos va a decir en primer lugar que el bien es una perfección, o mejor dicho, es un complemento de la perfección en cada uno de los géneros del ser humano. Como segunda acepción nos dice que el bien hace referencia a una tendencia, a una apetencia y más concretamente a la voluntad humana. Como tercer significado en el diccionario nos va a decir que la voluntad solo se mueve por el bien. Cuando alguien tiene la necesidad y quiere hacer algo, es siempre para alcanzar un bien, aunque a veces lo aprendamos de diferentes maneras, obviamente teniendo en cuenta la cultura a la que pertenecemos. No, el bien no es siempre el mismo en todas las culturas o en todas las sociedades. De hecho, para muchos filósofos, han manifestado que el bien es un concepto que no se puede describir de una manera estable o definida. Simple y sencillamente lo podrían definir de una manera ambigua, como algo que conviene a una cosa. Lo conveniente es lo que va a dar perfección precisamente y por tanto no puede ser dañino y tampoco podría ser algo indiferente. Tendría que ser algo que precisamente tiene el sentido de buscar la perfección. Ese sería el significado de la palabra bien. Es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual no se mueve ni puede moverse si no es por el bien, sea verdadero o aprendido falsamente como tal. En este sentido, reiteramos lo dicho, todo lo que hacemos tiene un sentido, y este sentido precisamente es el bien. Por otra parte, y hablando del Estado, ya no estamos hablando de una sociedad simple o únicamente de la familia, estamos hablando del Estado. Y precisamente, y teniendo en cuenta cuáles son los elementos que integran al Estado, y de ellos la población, vamos a tener que el fin del Estado es el bien público. Es decir, cuando esta sociedad que surge de manera inicial junto con el hombre, se ve la necesidad de organizarse para poder satisfacer sus necesidades, es cuando va a surgir el Estado. Es consecuencia esto de un proceso sociológico que va creado o que resulta de la conciencia del hombre sobre sobre su propia necesidad, y esta conciencia es la que lo va a llevar a esta necesidad de constituirlo. Esta necesidad se hace patente en el momento en el que los hombres vieron que tenían que lograr un bien de categoría superior al bien individual. Por lo tanto, el bien público es este bien superior. Para poder alcanzar el bien particular de todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad, tendrán que hacerlo únicamente a través del esfuerzo conjunto, y como consecuencia trae aparejado o vendrá como resultado también el bien particular. Solamente a través del esfuerzo de todos y de este esfuerzo por conseguir el bien público es como podemos estar conscientes de que vamos a obtener el bien individual. Si todos estamos bien de manera conjunta, también lo vamos a estar bien de manera individual. En este momento es en el que una sociedad se convierte precisamente en una sociedad política, cuando el individuo alcanza esta conciencia. Bien, ahora vamos a definir o vamos a marcar la diferencia entre bien público y bien común. Cuando hablamos de bien común,
estamos hablando de toda la comunidad. Bien común hace referencia al fin de toda una sociedad. Y por otra parte, cuando hablamos de bien público, nos estamos refiriendo a un bien específico, el fin específico de la sociedad estatal. Para aclarar un poco más este concepto, podríamos también definir cuando hablamos de bien privado. Aquí estamos haciendo la referencia de sociedades privadas. Cuando una sociedad busca su propio bien particular, estamos hablando de un bien privado. Ahora veamos cuál es la diferencia entre bien particular y bien público. Cuando hablamos de bien particular, nos referimos a aquel que su satisfacción queda a cargo de los particulares. En cambio, en el bien público, su satisfacción va a quedar a cargo del Estado. En el caso del bien particular, concierne al individuo o al grupo particular, y en cambio, con el bien público va a concernir a todos los individuos de todos los grupos. En el caso del bien particular, el individuo actúa en forma directa para alcanzarlo. En cambio, para alcanzar el bien público, es el Estado el que va a auxiliar al particular en la consecución de sus fines. Bien, ahora veamos cuáles son los elementos formales del bien público. Ya vimos anteriormente que todo lo que hacemos es para satisfacer alguna necesidad. Y en el momento en que se satisface esa necesidad es que lo que hicimos llegó a su fin, cumplió su finalidad. Entonces, en el caso del bien público, se están buscando satisfacer también algunas necesidades. Estas serían el orden y la paz, la coordinación y la ayuda mutua. Cuando hablamos de orden y paz, estamos hablando de la realización del derecho, es decir, de la justicia. Sabemos que el ser humano es un ente egoísta por naturaleza, y como nos decía Hobbes, esta naturaleza egoísta lo lleva a luchar unos contra otros por los bienes materiales. Si esta lucha no se modera y no se encausa por el Estado, entonces va a surgir una anarquía. Por ello es que el Estado debe de mantener precisamente el orden y la paz. Y la mejor forma para conseguir este orden y paz es a través de la justicia. Por otra parte, tenemos que también requiere cumplir con la necesidad de coordinación. La palabra coordinación tiene dos raíces, la de orden y conjunto. Es un orden conjunto, llevar a cabo las actividades de manera ordenada y conjuntamente. Este término es uno de los elementos del bien público y es necesario entender que la actividad del Estado tiene que enfocarse a coordinar precisamente a los particulares en la búsqueda de sus fines, porque de lo contrario la actuación de cada uno de ellos de manera individual, conforme su entendimiento le indica que se deben hacer las cosas, obviamente no sería eficiente. Se desgastaría mucha energía, muchos recursos y no se obtendrían los mejores resultados. Actuando coordinadamente bajo la coordinación precisamente del Estado es como los particulares pueden conseguir esta satisfacción de sus necesidades. Y finalmente tenemos la necesidad de ayuda. Este tercer elemento es la ayuda que el Estado va a proporcionar a los particulares para que puedan llevar a cabo el desarrollo de determinadas actividades y obviamente que puedan cumplir con la satisfacción de sus necesidades. Entonces, el Estado va a proporcionar ayuda a los particulares como un soporte, como una asistencia. Si examinamos estos tres elementos del bien público, vemos que todos tienen la categoría de universalidad. Estamos hablando de un universo que le vamos a atribuir también al bien público. Es decir, no estamos hablando de situaciones específicas. Y también podemos ver que este triple aspecto del bien público perseguido por el Estado
no se refiere nada más a un individuo en particular o a un grupo privado. Se va a dirigir y va a estar encauzado en forma abstracta a una generalidad, al bien de todos los componentes o integrantes de la sociedad que se encuentra en este estado. Es por esto que tiene un carácter universal. Todos estos principios o elementos formales son universales. Bien, ahora veamos la doctrina tomista en relación a los fines del Estado. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en el inicio del curso, estuvimos estudiando sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Recordemos que Santo Tomás es considerado uno de los padres de la Iglesia, forma parte de lo que es la patrística y gran parte de su labor fue tratar de adecuar o interpretar a los filósofos clásicos a través de la filosofía cristiana. Es por esto que al llevar a cabo esta actividad que pretendía él de conciliar ambos conocimientos, él se le considera a partir de entonces como uno de los padres de la Iglesia, junto con San Agustín, el otro pilar de la Iglesia. Bien, respecto al Estado, Santo Tomás nos decía que en el orden que se establece, bueno, para justificar el Estado, hace referencia a los primeros principios, se va a ir hasta el universo, y nos dice que en el orden que se establece en el universo, todo lo que existe, existe por algo. Perdón, todo lo que existe, existe por algo, y ese algo es la razón de su existencia, es lo que le da sentido. Por lo tanto, ese algo constituye su finalidad. Para explicar mejor esta teoría, Santo Tomás nos dice que el ser humano y todo lo que existe en el mundo tiene la tendencia a, o mejor dicho, surge en respuesta precisamente de una razón específica. Entonces, el bien, esa razón es lo que tiene que hacer este ser. Este ser es el sustantivo y tendría que, si lo vemos de esta forma, tendríamos que ver que lo que hace este sustantivo vendría a ser su predicado. Entonces, aplicándolo a esto del bien como fin del Estado, podemos entender que el bien es en consecuencia un predicado precisamente del ser. ¿Y quién es el ser? El Estado. El Estado es a través del bien que tiene que llevar a cabo y que tiene que realizar a través de todas sus actividades cuando las orienta precisamente a este fin. Y es una respuesta a su naturaleza. Entonces, el ser, vamos a repetirlo, el ser es el sustantivo, que en este caso estaríamos hablando del Estado. Y este sustantivo tiene un predicado. Este predicado es el hacer, lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente el Estado? Es buscar la consecución del bien común de toda la sociedad, del pueblo en sí mismo. Bien. Ahora veamos, aquí puse al final una frase de Santo Tomás, está en latín, dice, quod homines non solum vivant sed, quod bene vivant. Dice que el fin del Estado no solamente es que los hombres vivan, sino que los hombres vivan bien. Este es uno de los requisitos que establece como característica principal de la finalidad o del fin del Estado Santo Tomás. También tenemos que dentro de esta ideología tomista, vamos a tener que, nos va a explicar Santo Tomás que la sociedad política necesita, en primer lugar, existir y conservarse. Es
la primera razón. Y esta tendencia de su existencia y de su conservación va a dar lugar precisamente a la primera clasificación del bien, que es el bien común colectivo. Pero la existencia y conservación de la sociedad política debe de entenderse que tiene la misión de realizar el bien de todos y cada uno, todos y cada uno de los hombres que la componen. Esta nueva enfoque, digamos, es lo que Santo Tomás va a denominar como el bien común distributivo. El primero de los bienes, que es el bien colectivo, se va a obtener a través de la justicia conmutativa. Se logra, y por otra parte, el bien distributivo se va a obtener a través de la justicia distributiva. Esta es la que también es llamada justicia social, la que se distribuye para todos y cada uno de los que integran precisamente esta sociedad estatal. Y es por esto que finalmente nos dice Santo Tomás que en la justicia social vamos a encontrar el fundamento de la actividad intervencionista del Estado a favor de los poseídos. Es decir, es cuando se van a materializar precisamente estas conductas de coordinación, de ayuda para todos, cuando se va a justificar precisamente el Estado. Y esto es la justicia social, cuando encontramos precisamente un Estado que participa y que interviene para buscar las mejores condiciones de vida para todos y cada uno de las personas que lo integran. Vamos a ver ahora las conclusiones. Tenemos en primer lugar que el Estado es una institución creada por el hombre y tiene por naturaleza un fin. No puede dejar de tenerlo, porque si no tuviera razón de ser, pues no existiría, obviamente, ¿no? Los hombres que componen al Estado, los gobernantes y los gobernados, al agruparse, forman una sociedad y tienen precisamente este fin. El Estado encierra en su actividad una intención que es la determinante y el motor de toda su estructura. Y este es el bien público. El bien público es un elemento indispensable para el desarrollo y perfeccionamiento de la persona humana. Por lo tanto, solo puede obtenerse por medio de la actividad de una sociedad que tenga una estructura capaz de lograrlo, es decir, a través del Estado. Por lo tanto, la sociedad que tiene esta estructura es el Estado. Y luego, la existencia del Estado aparece rotundamente como una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. Por todo lo anterior, el Estado nace no de un pacto social, sino como consecuencia de un proceso histórico-sociológico que va impulsando a la voluntad humana hacia la creación de una manera necesaria. Y con esto terminamos el tema.